buenas tardes a todos los que habéis venido. Lo primero, gracias tanto a Ramón como a Bowman por invitarme a presentar esto, además de que yo soy extranjero. Yo aquí, ya que estoy de paso, venía aquí a pasar 6 meses y me han encalomado una presentación, cosa que no está nada mal. Sí, pero bueno, no me voy a quejar, ¿eh? Además de a Ramón, no lo conocía personalmente, pero sí que nos seguimos en redes, que ahora es como muy moderno, ¿no? Lo de las redes, ¿sabes? Compartimos likes. Exactamente, compartimos likes. Entonces yo sí que en Instagram veía sus viñetas, sus dibujos. Y sí que sabía que porque a Bowman también le sigo, él sabe que estoy allí, a veces le compro cosas, que es como la gran tragedia del cómic, ¿no? Ay, cómo me gusta tu trabajo. El otro día me pasó una cosa muy curiosa, perdón por la morcilla, en el Salón del Cómic de Barcelona. Se acerca un chico y me dice: oh, Marquina, joder, cómo te admiro, es que veo todos tus vídeos en YouTube. Tengo un canal de mierda, no os creáis que esto es gran cosa. Ay, me encanta lo que haces. Y le pregunto: ¿cuál es tu cómic mío favorito? No he leído nada tuyo, digo. Bueno, bien, y dices, bueno, no has empezado muy bien, ¿no? Pero es la doble realidad, ¿no? Puedes tener un montón de seguidores, sí, pero que nadie compre lo que haces. Sí, es un poco la tragedia, ¿no? Que yo no tengo ni muchos seguidores ni muchos compradores. A veces tengo el pack completo. A veces hay gente que no tiene seguidores, pero luego tiene compradores. Pero que eso también creo que lo sabrás. Hay gente que... Yo trabajo en otra cosa, evidentemente. Un compañero de trabajo me dice: me compro tus cómics, pero no me los leo. Y digo, me da igual, o sea, te los has comprado, ¿no? A mí eso es lo que me vale. Pero bueno, hoy estamos aquí para presentar el último fanzine. Cada vez me resisto más, ya sé que sí, en llamar a esto fanzines. Vale, lo llamaron fanzine pues porque no tiene ISBN, por todas estas cosas, ¿no? Así como... Pero últimamente la calidad, la imprenta y todo, pues convierte a estos objetos en algo muy distinto a los fanzines que nosotros recordábamos, ¿no? De la fotocopiadora, de grabar. Sí, es que eso creo que ha pasado ya a otra cosa, ¿no? Esto con toda la autoedición y todas las ferias que hay ahora, que ves unas ediciones que incluso a veces... Demasiado. Sí, o sea, incluso a veces creo que se pasan. O sea, esto me parece un... Sí, esto sí muy económico y sencillo. Pero claro, otras veces hay gente que invierte tanto en preparar el cómic que luego vale mucho. Sí. Y eso, claro, no creo que favorezca la venta o la difusión. A veces es una opinión por eso, pero que la calidad de cómic la tiene. Por eso que yo tampoco diferencio entre fanzine y cómic actualmente. Sí, pero ya sabes que a veces el fanzine, no sé por qué, tiene la mentalidad de muchos lectores, clientes, como un carácter peyorativo, ¿no? De, el fanzine como muy amateur, como muy... Y ahora mismo hay fanzines con una calidad, vamos, que es indiscutible. Como es el caso, ¿no? Sin duda. Pero bueno, aunque creo que aquí el desconocido soy yo, ¿eh? Porque creo que los que estáis aquí ya conocéis sobradamente a Ramón, pero sí que voy a hacer preguntas egoístamente, ¿no? Porque hay que sacarme la información satisfacer mi propia curiosidad. Sí que sé que estamos aquí en Antifaz Comics, una de las tiendas clásicas, históricas de Barcelona, ¿no? Aquí en una tienda que abrió en 1982 en otro local, pero bueno, que ya son un montón de años, ¿no? Son 42 años de historia, que ahí es nada. Y sí que sé que tú eres cliente habitual de Antifaz, con lo cual es inevitable la pregunta de ¿en qué momento Ramón Salas descubre que ¡ay, coño, me gustan los cómics? Pues el momento exacto no lo sé, porque yo creo que antes de que supiera leer, yo ya no leía cómics, bueno, me los comía, básicamente, porque es verdad, es literalmente. Mis padres compraban la colección de Tintín para mi hermana y para mí, sobre todo para mi hermana, que en ese momento sabía leer, yo no, y yo me dedicaba a comerme los lomos y devoré unos cuantos, creo, si no, hice una masacre buena. Y poco a poco, no sé, no sabía leer, pero me encantaba mirar las viñetas y yo sí que seguía el orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero no sabía leer, pero me lo miraba. Y yo me hacía mis montañitas de cómics que no sabía leer y me las ponía en la almohada. Y entonces yo me dormía muy en paz. Y luego ya cuando supe leer, pues ya fue la hostia. Dije, hostia, espera, que esto se lee, ¿no? Aparte de comer, esto se puede leer. Sí, cuando ya descubrí que había tiendas especializadas como esta, pues ya fue el paraíso para mí. Es curioso porque la experiencia lectora
ya lo he dicho antes, lo insisto, yo soy de Huesca, ¿no? Entonces, la experiencia de librería especializada en Huesca es un hecho complicado, sí. Entonces, lo nuestro era más caza y conquista, porque los cómics llegaban a 3 kioscos y llegaban pocas unidades, y entonces era una carrera casi letal por a ver quién llegaba primero. Además, como ya sabíamos quién compraba, aunque no nos hablábamos entre nosotros. Entonces, si veías que uno te adelantaba por la calle, era como, tengo que correr más que él porque solo llegaba un ejemplar. A lo mejor digo, ha llegado 5, ha llegado Watchmen, me lo va a quitar, ya hay que correr mucho. Entonces, creo que en ese sentido hay mucha suerte, en el sentido de que al vivir en una gran ciudad como Barcelona, como Madrid, te permite un acceso a una cantidad de cómic, en este caso, que para los de provincias era... Oye, me acuerdo que viajé a Madrid, cuando llegué al Rastro me explotó la cabeza, literalmente. O sea, fue una experiencia totalmente... ¿Crees que evidentemente eso beneficia al lector? Claro, apoya a la afición, poder tener acceso... Y antes también había en los kioscos había mucho cómic, antiguamente. Claro, yo empecé cuando, pues lo típico, sales un sábado o domingo con tus padres, van a comprar la prensa y claro, yo siempre iba al sitio de los cómics. Y ahí es donde yo empecé a consumir o a pedir o a elegir los cómics. Luego ya, poco después, descubrí Antifaz y toda la oferta de tiendas de Barcelona. Y ya, bueno, ahí sí que tenía un problema porque yo cada sábado por la mañana me levantaba, desayunaba e iba... por la mercancía. Iba por la mercancía, por la dosis, por la droga. Que lo es, al final lo es. Los padres aquí presentes decían, ¿otra vez? Sí. Yo eso es una anécdota que cuento a menudo porque claro, yo también creo que somos, en ese sentido, somos almas gemelas. Yo también, esto era como, bueno, sigue siendo una compulsión. Más que una afición, es una compulsión. Sí, es una mezcla, a veces es, bueno, aparte del dinero que inviertes, es el problema de espacio también que conlleva. Porque esto ocupa mucho, hay años comprando y comprando. Sí. Y yo soy conservador, o sea, hay gente que de vez en cuando coge y dice, mira, esto voy a darlos o lo voy a intentar vender por Wallapop, pero yo no sé, aún me resisto. No sé si llegaré a eso, pero tengo cómics, incluso que a veces dices, ¿por qué tengo este cómic? No sé, pero no lo puedo... A mí, lo compraba en mi colección, no lo puedo dar de momento. A mí eso me pasaba, reconozco que yo también era como acaparador y demás, pero llegó un momento en que cambié el chip y dije, ¿para qué tengo este? Y dije, pues ya no lo tengo y es... También es verdad, yo creo que cuando ya realmente sea o los un problema o yo, pues sí que empezaré a donar. O a vender, que también es una opción, es una manera de recuperar. Pero sí que es cierto, digo, compulsión, droga, me parece que son clasificaciones. Sí. Yo también con mi padre hubo un momento que me decía, ¿pero cuánto dinero te gastas en cómics? Y un día le dije, me lo podría gastar en cocaína. Y me dijo, sigue con los cómics, ¿no? Luego yo pensé y dije, creo que saldría mucho más barato si me lo gastara en drogas que gastándomelo en cómics. Creo que me gastaría menos dinero, de verdad. Porque si ya estaría muerto con lo otro. O sea, si todo lo que me he gastado en cómics me hubiera gastado en otras cosas, sería ya un fiambre. Pero volviendo un poco a eso... preguntas obligadas, que yo sé que son clásicas, pero me resisto a no hacerlas, ¿no? Porque claro, ya tengo claro que empezaste comiendo Tintín, literalmente comiendo Tintín. ¿Qué lee Ramón Casas después? ¿Y qué cómics? ¿Cuál es el camino del héroe del cómic, ¿no? El camino hacia qué va, porque... Bueno, siempre he sido bastante ecléctico. Sí que empiezas, como todos los niños, pues el cómic franco-belga, ¿no? Todos Tintín, Asterix, Lucky Luke, todos estos álbumes. También mucho cómic de superhéroes, cómic book clásico. Y no sé hasta que ya en la adolescencia ya empezaba a fijarme en otro tipo de cómic, ¿no? O sea, veía, bueno, esto me gusta mucho, pero veo que hay otro mundillo, lo que llaman el cómic para adultos, ¿no? Y mi padre compraba el Víbora y yo había visto el Víbora por casa. Y decía, hostia, esto, a veces habíamos creado alguno, decía, oye, esto está bien, tiene buena pinta. Pero tampoco mientras los leías estaban por ahí, pero luego estaban bien a recaudo. Bien a recaudo. Sí, me acuerdo que cuando fui mayor de edad me legó toda su colección del Víbora. Como el Arca de la Alianza, ¿no? Aquí claro. Tienes el Víbora. Piensas que tenía desde el 1 hasta el 70 o así, todos. Todos, eso es un tesoro. Un tesoro, sí. Y a partir de ahí un poco escalonado, y el mítico número 100 también tenías, con la portada del Mariscal.
Y luego yo empecé a consumirlo también cuando no sé, debe ser los 90 o así, y aún seguía el Víbora, pues en que empecé a comprarlo yo. Entonces, aún tengo un hueco ahí que tengo que cubrir, pero bueno, que tengo casi toda la colección. Entonces ahí sí que fue una puerta muy grande a ver que había otras formas también de contar historias y otros tipos de dibujo que no eran los más, por decirlo, clásicos o académicos. Y a día de hoy sigo consumiendo de todo. Es que me da igual. Si me gusta o me atrae, me lo compro. Me da igual el género, el formato. Lo que sí que no hago mucho es colecciones largas, porque me canso. No soy constante. Llega un momento que cuando las hacía las seguía porque la he empezado. Hasta que de repente tenía varias que dejaron de interesarme totalmente y llevaba años comprándola y digo, ¿para qué? Si no, es que ni me lo leo, voy acumulando y lo voy dejando en la estantería. Entonces lo que sí que consumo de todo, pero sí que me gustan mucho las historias autoconclusivas. Aunque sea de superhéroes, pero si compro de superhéroes, compro algo que esté normalmente cerrado. Algo que me atrae el autor o el guionista o el dibujante o la combinación de ambos, pero prefiero que sea una historia autoconclusiva, porque en las grandes sagas no tengo suficiente constancia o voluntad, pero no. Ahora mismo el cerebro no me da para eso. Almas gemelas totalmente. Yo también era consumidor de cómics de superhéroes casi de en exclusiva. Y poco a poco ya cuando te abres, cuando ves que hay vida más allá de bueno, además también yendo a las tiendas, aunque tú vayas directo a un sitio, ¿vale? Aquí es donde están los superhéroes, aquí el manga, pero también te vas fijando y vas ojeando y a veces no te atreves. Yo hay cómics clásicos que tardé años en comprármelos porque no me atrevía. Lo miraba y decía, ¿qué hago? Y bueno, otro día. Y al final lo compras y dices, ¿por qué no lo compré? Porque no lo hice antes. Claro. ¿En qué momento pasa o salta el Ramón Salas lector a Ramón Salas autor? ¿En qué momento se hace ese clic de siempre te ha gustado dibujar? Siempre, yo por ejemplo nunca he sabido dibujar, nunca sabré dibujar, siempre lo tenías allí. Sí, creo que sí, siempre, bueno, lo típico, lo que te dirá cualquier dibujante que en el colegio, en las libretitas, en los libros, pues siempre yo era de los que estaba pues dibujando monigotes. Y sí que empecé pronto a pensar cómics, pero no de una manera seria, porque simplemente pues, me salía. Hacía cómics muy estúpidos, muy como todo el mundo a esa edad. Pero no pensaba, porque lo de siempre lo ves muy lejano, y bueno, me gusta el cómic, me gusta dibujar, pero no lo veía como una profesión posible. Y entonces mis padres, bueno, es que como os estáis enfrente, me estáis sacando os ha tocado. Sí, cuando vieron que yo dibujaba mucho, me apuntaron a la Academia de Pintura aquí en Gracia, de la Academia Cristina Blanch, que no sé si sigue aún, que está en Travesera de Gracia. Y claro, yo ahí me estaba muy bien, pero me aburría mucho porque lo único que hacía era bodegones y yo quería dibujar mis superhéroes o mis mierdas y claro, iba ahí, pues soy bodegón de manzana y melocotón. Y dices, pues venga, con carboncillo, con acuarela. También incluso hacían... eso sí que me gustó y me sirvió bastante lo del el modelo al natural. Porque ahí había mucho estudiante de Bellas Artes. Y claro, yo es que era un crío. Entonces ahí había mucha gente que iba a prepararse el examen de Bellas Artes. Y llegaba yo y ahí veía un montón de gente pues con sus gorras y sus no sé qué, y yo llegaba ahí tímido y decía, pues hoy hay modelo al natural. Y te quedabas así y toda la tarde pues dibujando modelo al natural, rodeado de, pues, o sea, a lo mejor yo tenía 14 años, pues con gente de 18 o 20 años. Y eso sí que lo vi útil, porque realmente sí que era jodido. Y manejaban conceptos que yo desconocía, ¿no? Decían, busca la pose, estas cosas, ¿no? Dicen, no da igual, no dibujes, tú lo que te salga. El movimiento. Y sí que es verdad. Puede parecer un poco estúpido, pero sí que es verdad. De todo eso se aprende, incluso de dibujar bodegones. Pero ahí estuve, no sé, 2 o 3 años y entonces, no sé, en alguna revista vi un anuncio de la Joso Comic. Y entonces es cuando conecté las dos cosas y dije, coño, esto se puede estudiar también.
Y ahí que me fue. Empecé con un curso por las tardes, mientras hacía la universidad y todo eso. Y después ya me pasé el curso, digamos, Art Graphic, que era el grande que tenían. Y ahí ya vi que sí, que esto me... Es curioso porque no caíste en el síndrome de Bellas Artes, que es toda la gente que quiere hacer cómics, que dice, ¿dónde voy? Me voy a Bellas Artes, y cuando llega a Bellas Artes dice, ¿pero yo qué hago aquí? Porque sí que es cierto que todo el mundo te dice que se aprenden cosas, evidentemente, pues de anatomía, es decir, hay cosas que tienes que aprender, que además yo creo que es una de las cosas que ahora mismo hay mucha gente que carece, ¿no? Que es como, pero para dibujar así no necesito, para dibujar así sí que necesito saber cómo funciona la anatomía, cómo funciona. Para saltarte las normas tienes que conocerlas. Las normas, al menos un poco, si no... No tiene... Si no, esto de, no, es que yo dibujo... Que te encuentras mucha gente también, incluso la Joso de, no sé por qué vienes a estudiar, si tú tienes tu estilo y no quieres que nadie te enseñe nada. A veces te podías encontrar compañeros así, da igual, luego das tus monigotes con tu estilo, pero escucha y aprende. No sé, simplemente, a veces no te falta ni que hagas el ejercicio, simplemente escucha. ¿Y eso? Entonces eres verajoso, tú también eres... Sí, como mucha gente. Como mucha gente, sí, es curioso, sobre todo por toda la gente que sale rebotada de Bellas Artes, que acaba... Ahora sí que es cierto que hay una cantidad de academias, de escuelas, yo no sé dónde vamos a meter a tantos autores de cómic, porque hay quien colocar a todas las generaciones que saben todas las promociones, está complicado. Pero bueno, ¿cómo definirías tú tus cómics? Porque es una buena pregunta. Sí, muy buena. Pues la típica pregunta, yo me quito el muerto y ahí te dejo. O sea, claro, es que definirse ahora mismo es difícil. ¿Cómo eres, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que tienes un estilo muy particular, quiero decir. A mí es algo que me gusta mucho en los autores. Precisamente quizás por eso cada vez me desvinculo más de cómic de superhéroes, incluso de cómics franco-belgas clásicos, ¿no? Que ves como que hay un estilo excesivamente estándar, ¿no? Que hay muchas veces no sabes distinguir un dibujante de otro, que eso es algo que a mí que personalmente me jode mucho, ¿no? A mí sí que me gusta ver un dibujante y decir, coño, sé quién es este tío, ¿no? Sé que este dibujo es suyo. Creo que, aunque eso luego te lo vendan, que en Estados Unidos no funciona, porque no, pero en realidad lo que mola es tener un estilo, ser reconocible, y yo cuando veo dibujos tuyos sé que son tuyos, ¿no? Que me parece que es importante. Por eso te digo que ¿cómo definirías tú tus cómics? Porque tampoco tienen una temática, vamos a decir, habitual o estándar, ¿no? Siempre buscas un poco, quizás la transgresión del víbora, ¿no? Romper un poco las reglas, hacer un poco de... Pues, o sea, yo cuando empecé a mover mis cómics fue autoeditándome. Cuando estaba aún estudiando en la Joso con el grupo de la clase, montamos un fanzine, que se llamaba Hetero Sapiens. Y entonces ahí es que hacíamos lo que nos apetecía. Y sí que, claro, era a lo mejor en las clases sí que pues, te pedían pues eso, ¿no? Más rigor, más académico, haz una sinopsis, haz tu guión, pues eso, presentación, nudo de desenlace, y en cambio ahí, y ahí sí, es lo que digo, sí que veía que aprendía, pero no estaba muy a gusto, del fondo. No me gustaba eso de hacer un cómic de nudo, presentación, nudo, desenlace, con un estilo más clásico, que no es que te obligaran a ello, pero sí que era lo que predominaba. Entonces, cuando buscamos esa salida y nos autopublicamos eso, ahí sí que hice lo que me apetecía. Entonces, al principio los primeros cómics eran muy improvisados, muy surrealistas, no tenían una trama, eran como un sketch sin gran trascendencia, no buscaba ningún significado, pero luego con el tiempo, incluso en los últimos números del Hetero Sapiens, sí que vi que empezaba a hablar de cosas, o sea, que me gustaba hablar de temas que me importaban a mí o que me preocupaban, pero sin nombrarlos exactamente. O sea, pues me acuerdo que hice una historia que se llamaba Manual de un enfermo mental. Y esa, digamos, que yo creo que ahí fue la primera historia que hice que yo era consciente que estaba hablando de mí, no de mí directamente, pero de cosas que a mí me preocupaban. Y a partir de ahí vi que mezclando esa forma de hablar de las cosas, pero sin nombrarlas, y con temáticas incluso fantásticas o de género, mezclando esas dos cosas, también como lector, como espectador en las películas, es lo que más me gusta. Que me gustan las historias que incluso dudas, no sabes a lo mejor de qué coño está hablando esta persona,
no lo sé, pero me interesa. Quiero seguir leyendo, quiero seguir viendo la película o escuchando la historia. Entonces yo diría que mi estilo a lo mejor de temática es ese. Y hablar sobre cosas reales sin una base real. No sé si me explico. Sí, yo porque yo no he dicho quién soy Javier Martínez, soy guionista de cómics. Y a veces cuando me preguntan y demás qué tipo de cómics haces, yo digo siempre que yo hago cómics que a mí me gustaría leer, que creo que es como una cosa súper obvia. Es eso inevitable. Claro. Siempre vas a hacer lo que te gustaría. Pero hasta cuando, porque a mí me han hecho encargos, quiero decir, hasta cuando te encargan un cómic que dices, bueno, pues voy a hacer un cómic histórico, un cómic Doom que está ahora, no deja de ser un encargo, pero siempre que afrontas un TVO, hasta en los encargos intentas siempre hacer el TVO que a ti te gustaría leer, ¿no? Que es un poco lo que estás contando tú, ¿no? Hacer los cómics que a ti te gustaría leer como consumidor, como lector. Bueno, es como esa máxima que dice, ¿no? Que tienes que escribir o contar de lo que tú sabes. Pero es que eso es inevitable, siempre vas. Aunque tú hagas una historia del espacio, de astronautas, siempre la vas a enfocar desde tu punto de vista. O sea, no quiere decir que seas tal cual como muestra las páginas o lo que sea, pero sí que tus experiencias y tu sensibilidad va a estar ahí. O sea, que siempre vas a contar lo que tú conoces. Siempre. Porque es inevitable, a no ser que sea un encargo muy rígido, sí, bueno, a veces que no te dejen moverte por ningún lado. Pero no suele pasar. No es mi caso, de momento yo no tengo encargo, yo hago lo que me apetece. Y hasta cuando lo es, en algún momento dices, mira, voy a hacer, aunque no se den cuenta, voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Eso también tiene mucho mérito. Sí, pero porque... El colar ahí... Claro, sí. Bueno, el colar ahí lo tuyo, aunque sea un encargo. Sí, yo creo que mi top va a ser un cómic que es a futuro, que es un cómic histórico sobre un personaje real que además es de un pueblo de Ciudad Real, un señor muy interesante, pero su vida era interesante, pero no tan interesante. O sea, el tío era muy como una cosa de decir, qué tío más interesante, pero no me da para tanto. Entonces, al final he hecho un cómic de ciencia ficción con viajes en el tiempo, pero no dejo de contar la historia que me pedían que contara, ¿no? Es un poco el mix. Volviendo a eso un poco, lo de los encargos, la verdad es que también son una condena, tengo que decirlo. Parece que estás en un formato, o bien en las propias viñetas de Instagram, donde, si no me equivoco, has colaborado con Hernán Migoya Sí, hace 2 años hicimos una serie online. Una serie, exactamente, online, de sketch y demás. Pero estás como, no sé si muy a gusto, muy cómodo con este formato así más breve, quiero decir, más contenido, que te permite un poco, yo creo, que jugar a eso, ¿no? A insinuar un tema, a contar lo que tú piensas, pero sin hacer un desarrollo, un nudo, un desenlace, o sea, haciendo una cosa un poco libre, insinuando los temas, jugando un poco con no solo con la estética, ¿no? Pero muchas veces estás hablando de una cosa, pero en realidad estamos hablando de otra, no hay ahí como un juego. ¿Te resulta fácil este formato? ¿Te resulta cómodo? ¿Te has planteado hacer la novela gráfica, meterte ya a pasar de las 80 páginas? Hay una razón muy pragmática por el formato corto, es porque no dispongo de mucho tiempo para dibujar. Entonces el formato corto te sirve para acabar historias, porque yo creo que psicológicamente si nunca acabas una historia, eso creo que es malo. Creo que aunque sea una historia de 2 páginas, plantearse, yo siempre me lo planteaba así, necesito acabar algo para decir, bueno, esto lo he acabado, luego ya no sé qué va a pasar con ello, a lo mejor me lo quedo yo solo y lo guardo en una carpeta del ordenador, o lo que sea. Ahora con las redes sociales, desde hace años, pues sí que puedes publicarlo tal cual y que lo mire quien quiera. Pero sí que me, a lo mejor por eso, ahora sí que estoy preparando una novela gráfica o una cosa más larga, de formato más largo, pero me ha costado mucho tiempo porque veía que decías que si me meto ahora a dibujar 2-3 años algo y no sin acabarlo, me va a dar algo. Yo prefiero tener algo acabado, o sea, poder decir, mira, esta historia que he pensado ya está hecha. Y aparte también que me gusta mucho el formato corto, tanto en cómic como en literatura, que parece que está un poco denostado también. Y a nivel editorial, pues es muy difícil. Incluso si no estuviera Underbrain o editoriales parecidas, este formato en España no se vería. Es muy complicado, sí. Y en concreto esta historia, porque esta historia es
Ha salido la última, pero esta es del 2016. Eso es curioso, sí. Y esto lo hice antes de conocer a Bowman, porque había una editorial que tenía como un subsello. Astiberri tenía Caramba, ¿se acordáis? Sí, ¿no? sí. Y eran, pues, cómics así de 24 o 30 páginas. Y claro, yo me los compraba todos. Me gustaba mucho. Y dije, hostia, pues mira, aquí hay una oportunidad de hacer una historia corta e intentarlo, a ver si cuela. Y la hice, la acabé, la envié y me respondieron muy amablemente, pero que la línea Caramba ha cerrado ya. Vamos a mañana. Dice, vale. Bueno, y entonces dije, pues esto donde lo coloco ya ahora, porque precisamente es lo único que conocí en ese momento de formato corto, porque ya ni la cúpula que tenía el Brut antiguamente, todo eso, no estaba. Y entonces decidí que, bueno, me hago un pequeño dossier con estas páginas que tengo dibujadas y se me habían ocurrido más ideas sobre este personaje. Entonces pensé hacer 4 capítulos, que era un día, cada capítulo era un día en la vida de este personaje, porque esto pasa en un día, de una mañana a otra mañana. Sí. Pero a lo mejor con intervalos de 5 o 10 años de edad. Y entonces empecé a dibujar el segundo capítulo. No creo que llegara a la mitad, pero no sé, yo creo que hice 10 o 12 páginas, casi. Y entonces empecé a moverlo por editoriales, ya con una sinopsis de todos los capítulos, estas páginas, las que había diseño de personajes, y lo que se hace, ¿no? Y empecé a moverlo por ahí y no lo quiso nadie. No sé si probé 10 o 11 editoriales al final, y al final dije, bueno, pues de conciencia, pues no interesan. Las respuestas eran muy amables, muy interesante, este estilo muy particular, pero no va con nuestra línea. No encaja con nuestra línea editorial. La respuesta diplomática, ¿vale? Sí. Pues entonces dije, pues bueno, pues ya está, hasta aquí ha llegado GDM. Entonces lo guardé en una carpeta del ordenador, lo guardé en un disco duro, que por cierto ese disco duro petó. Pero afortunadamente no sé cómo encontré este primer capítulo en otro disco duro, que ese sí que aguantó, porque cuando fui a arreglar el otro me dijeron, no, esta compañía hace, no sé qué me dijeron, la fuente de alimentación está pegada al disco y entonces no se puede reparar. Y dije, pues bueno, se ha perdido. O sea, las páginas nuevas que hice están ahí. Se han perdido en ese disco duro muerto allí. Duro. Pero afortunadamente hice una copia en un disco duro que sí que sobrevivió. Y pasaron los... Bueno, no, es verdad. Entonces luego apareció Bowman, que empezaba con esta colección. Y al final de 2017. Por eso sí, por ahí. Entonces yo me dijo, ¿tienes algo de 24 páginas o algo así? Y dije, mira, esto. Pero me dijo, hostia, color no, porque lo empezó en blanco y negro. Y me dijo, muévelo por editoriales. Y dije, vale. Y tú, gracias por el consejo. Sí, dije, bueno, pues nada, pues me puse otra cosa y entonces cuando salió María Luisa, ahí está. Claro, si no hubiera hecho esto es como una progresión natural casi. Sí, a veces nunca sabes dónde te llevan los trabajos, ¿no? Es curioso porque hay cosas que a priori parecen como un fracaso, ¿no? En el sentido de que no llegas a ningún sitio, no lo publicas y sin embargo luego te llevan. Sí, ¿no? O sea, yo me quedé contento porque había conseguido lo que quería, era acabar el cómic y creía que estaba bien, era curioso. Pero claro, dices, bueno, pero me conciencié de que pues no interesa. Pero bueno, hay gente que sí que le interesa mi trabajo, entonces... O sea que realmente este cómic es de 2016. Sí. O sea, el arte, la historia, todo es el cómic que hiciste en 2016. Incluso porque luego hice otra portada, cuando amplié el dossier. Hice otra portada, incluso cambié el título, porque el título también es complicado. Claro, ahora lo he dejado en GDM, pero al principio a veces he pecado de ingenuo, yo lo reconozco, y había el subtítulo de gorda de mierda. Y yo con todo orgulloso lo iba enviando por ahí. Claro. Y la mayoría de gente no me dijo nada. Hubo una editorial que sí, pero muy amablemente dijeron, hombre, con ese nombre lo veo difícil que lo coloques. Y dije, bueno, yo claro dije, tienes razón. Tiene razón, sí.
Podríamos discutir si realmente tienen razón en la base, ¿no? En esta, pero bueno. Sí, ahora lo he quitado el subtítulo, pero no, Sí. no ha sido no ha sido como Una autocensura, imposición de porque autocensura. sí que es verdad que releyendo esto luego dices que no pega. No me pegaba el poner aquí en la portada gorda de mierda. Creo que es como la historia, ¿no? GDM, pues quien lo lea enseguida lo pillará. Va a pillar que estás hablando de... Pero es como la historia, ¿no? Bueno, entonces sugiere cosas. Y aparte también creo que si lo ponía ya en la portada, luego cuando aparece la frase en el cómic, perdía fuerza también. Entonces fue una decisión, pues digo, pues así me ahorro, es más cómodo para mí. Por ejemplo, imagínate que tiene mucho éxito este cómic y se llama Gorda de mierda, sí. Pues todo el mundo diría, pues aquí hoy Ramos Sala nos presenta su gorda de mierda. Entonces sería... Nunca se sabe para porque... mi comodidad, pues prefiero evitarme eso. A veces una denuncia a tiempo te hace vender muchos ejemplares, ¿eh? También, Esto... a veces la polémica vende, pero bueno. No, a veces no. Siempre. O sea... Te puede traer problemas. Tú puedes conseguir que hablen de ti, pero que... Bueno, pero... Que resulte provechoso a lo mejor, pero no sé yo. sí, hombre, provechoso, Depende provechoso a la larga, si luego acabas en un juzgado y demás, provechoso no es. Pero bueno, depende de lo que vendas también, ¿no? Esto es un poco el, bueno, si vendo suficiente para pagarme la denuncia, pues ya estaría hecho. Y ya para acabar, porque tampoco... Es curioso porque siendo este un cómic de 2016 y los demás posteriores, ¿cómo se ve Ramos Sala de 2024? O sea, ¿ha habido una evolución? ¿Has cambiado o sigues manteniéndote fiel a un estilo, fiel a una manera de hacer TVOs? Que creo que, insisto, lo he dicho antes y lo mantengo, creo que se te reconoce perfectamente, ¿no? Y a mí principalmente es una de las cosas que me gusta de lo que haces, ¿no? Que te veo y te reconozco y eso me parece, no solo lo hables, sino que además eres fiel a tu idiosincrasia, ¿no? A tu manera de hacer las cosas y me parece que la gente que lo lleva hasta el final en el sentido de yo esto es como trabajo y así voy a seguir, venda más, venda menos, aunque las editoriales no encajen su línea editorial, que en muchas editoriales la pregunta es ¿y cuál es tu línea editorial? Pero normalmente es lo que suponen que va a vender mucho. Sí, por eso digo que lo de la línea editorial es, bueno, vale. ¿Cómo te ves? 8 años después, casi, ¿no? Una pandemia. Pues claro, ya hacía años que no veía este cómic. O sea, bueno, cuento cómo resucitó, porque ya lo tenía abandonado, y entonces en estos recuerdos de las redes sociales, ¿no? Que te recuerdan, hace 6, 7 años, tal día como hoy publicaste esto, y me salió un recuerdo de una página de esto y lo compartí. Y un chico que lleva una web de Food Comics, pues me comentó, me dijo, qué chulo esto, no sé cuántos. Y le dije, pues mira, hice un cómic entero de esto. Y me dijo, pues, oye, pues si quieres, esta es tu casa, lo sacamos por nuestra web. Y dije, bueno, pues mira, para que esté en mi ordenador muerto de asco, pues no lo veo mal. Y creo que fue en una presentación de un cómic de Underbrain, que te lo comenté, ¿no, Bowman? Y entonces él me dijo, pues, si quieres te lo saco yo, algo así. Porque ahí eran meses previos al salón y dice, podemos sacarlo como novedad para el salón del cómic. Y dije, pues venga. Ya hablé con los de Food Comics y seguramente haré una historieta corta para ellos que tengo a medias, porque me parece interesante la propuesta que tienen ellos también. Y aquí en España es algo que tampoco se está explorando mucho, lo del cómic digital. No es... Bueno... O sea, parece que no... Mira, eso es de los míos. Sí, lo del cómic digital creo que daría para otra charla de otra hora, ¿no? Porque sí que es cierto que a mí me parece un tema completo. Bueno, de hecho ya te lo he dicho, yo me lo he leído en digital porque me lo envió, no habíamos quedado, me lo envió en digital antes de hacer la charla. Pero yo es que soy viejo, yo soy de 75, ahora me alegro mucho de que las cosas hayan ido así. Y sobre todo... Prefiero que esté en papel que en digital. Yo es que además tengo una opinión muy particular con el cómic digital y creo que para mí un cómic digital te tiene que aportar cosas que luego no puedes ver en papel. Quiero decir, si coges un PDF y lo subes a una web, eso para mí no es un cómic digital, es el PDF de un cómic que se debería imprimir. Un cómic digital es un cómic que usa animaciones, que tiene un scroll continuo, es decir, un montón de cosas que tú eso lo coges, lo intentas imprimir y no puedes, no te sale algo. O sea, yo lo que voy a intentar hacer ahora como eso,
una web de cómics digitales, hacer algo hacer digital. un cómic totalmente vertical. Claro, a eso me refiero, ¿no? Un cómic que Porque luego en además ya lo papel... dije, mira, me parece mucho más interesante acabar esta historia que tengo a medias, que tenía otra historia que tenía por ahí inacabada, pero hacerla en formato, no sé si esto que llaman el webtoon, ¿no? Sí, el webtoon. El Sí, scroll para abajo. el scroll continuo. Y sería un pergamino muy cómodo en papel. Pues prefiero hacer eso para vuestra web y esto sacarlo en papel porque me hace mucha más ilusión. Digo, pues claro. Sí, porque para eso me refiero, ¿no? Que eso sí que yo lo veo como algo que sí que es un cómic digital, sí. ¿no? Un cómic que luego después eso... Algo que aporte un poquito más. Que aporte un poco más, ¿no? Y es lo que voy a intentar, a ver, será mi primer experimento. Hay otro autor que yo creo que lo ha entendido bien, que es Javi de Castro, que ha hecho de verdad, ha hecho cómic digital, ¿no? Porque usa animaciones, usa los recursos de lo digital para hacer cómic digital, ¿no? Que creo que... Por eso creo que siempre es una buena noticia que aunque haya este tipo de iniciativas, pero que lo que está pensado para el papel acabe saliendo en papel porque es su formato. Además, no se lee, quiero decir, lo siento por la chapa, un PDF no se lee igual, no puedes oponer páginas, puedes bajarte el programa, puedes hacerlo, pero en realidad no tienes la misma sensación. La experiencia es diferente, entonces no. Física no encaja. Y voy a hacer lo que siempre se hace, para que nadie pregunte, eso también te digo, que es un clásico, que es si el público tiene alguna pregunta para Ramón, es el momento de hacerla. Que yo creo que muchas veces no somos conscientes de la suerte que tenemos de poder hablar con los autores de los cómics que luego nos leemos, ¿no? Y yo es una cosa que intento promover mucho, que son los clubs de lectura con autores. Es decir, están muy guays los clubs de lectura, de quedamos juntos y leemos un TVO y lo comentamos entre todos, pero está aún más guay quedamos todos a leer un TVO y luego lo comentamos con el autor del TVO. Porque probablemente el autor del TVO te va a decir, pues eso que os parece que está hecho por esta razón, o en teoría, en realidad no está hecho eso, ¿no? Así que, si alguien tiene una pregunta para Ramón, es el momento. Es una formalidad y yo lo hago sin compromiso, ningún tipo de compromiso. Venga, pregunta odiosa. Influencias. ¿Tienes algún tipo de influencia? Yo tengo una referencia que es la de Fernando de Felipe. Sí. Creo que es bastante evidente, al menos en tus primeras obras. Y eso, pues qué tipo de influencias o qué autor, incluso en el momento que ya dibuja penajoso, que dice, conozco a un autor español que dibuja cómics también, ¿cómo fue? O sea, bueno, lo has dicho uno de... Tengo tres dibujantes españoles, un poco que fue cuando empezaba a abrirme yo un poquito el espectro de temáticas, que es Fernando de Felipe, Miguel Ángel Martín y Sequeiros. Estos tres son como... Sí. Además creo que bastante claros además en la obra. Estos tres son bastante referentes para mí, pero es que como consumo tanto cómic, todo me influencia, pero si tuviera que decir mi autor de cómics favoritos es uno italiano que ya está tristemente muerto, que es Andrea Paciencia. Este tío lo hacía todo. O sea, te podía hacer un dibujo hiperrealista, garabatos cómicos, con cualquier técnica y cualquier temática. Y aparte como narrador me gusta mucho. Ya digamos, este sería mi top. Pero aparte de esos tres es que cada vez que compro un cómic de alguien que no conocía, para mí ya se convierte en una influencia, porque si me interesa, ya lo pongo en el disco duro y ya es un referente. No son malos referentes, además, quiero decir, los puedes conocer a los tres incluso. Sí, al italiano no, pero... Al italiano no, pero a los tres sí. Yo personalmente al que más conozco es a Fernando de Felipe, que es encantador, o sea, es una persona, además de ser, para mí es un genio, que también es una de estas influencias. Ya te digo, y creo que somos, no sé qué año eres tú. Yo del 76. Coño, soy del 75, es que eso ya te digo, somos almas gemelas, o sea, es que te estaba oyendo y decía, o sea, es que es yo, o sea, es como yo, pero haciendo lo mismo, pues separables, eso. ¿no? Sí, yo me acuerdo de leerme, pues eso, los de Fernando de Felipe, de Mea2, el Museo, en todos estos, el Nacido Salvaje, era como, madre mía. Mientras me leía los cómics de superhéroes, me cogía estos otros y era como, madre mía, esto es otra cosa, ¿no? Aquí estamos ante... Claro, es que toda la generación Tutein y todo esto es... Tela marinera. Tela marinera, sí, yo creo que eso al final hace escuela también, ¿no? Sí, pero es lo que decías tú, esto del cómic es difícil, incluso un autor como Fernando de Felipe, que estaba consagrado en ese momento. Totalmente.
La pena, claro, él de una decisión que tomó y supongo que con todas sus razones, pero dejó el cómic totalmente. Bueno, no sé si abrir este melón, que también es un super melón, pero... No, pero hay otros autores, Iron, por ejemplo, también. Sí, sí, quiero decir, Fernando se fue a enseñar cine directamente, Iron se fue a tatuar. Claro, tú presupones que esa gente ya tiene un... Sí, tiene un recorrido. Consagrado ya... Pero Keiko, por ejemplo, se fue a la ilustración de prensa porque no le daba, lo recuperan luego, pero quiero decir que, pues eso lo que dices tú, Iron es otro que se va a tatuar. Rebollo también. Rebollo está bien pero tatuador. yo lo como profesor. Sí, otro de Lajoso. Y... También me consta que lo dejó porque no le compensaba. Bueno, pero yo que he hecho cómics con tatuadores, claro, dicen, vale, mola mucho hacer cómics, pero gano más en 2 tardes tatuando que haciendo un cómic de 150 páginas que me cuesta un año, ¿no? Entonces dice... ¿Cómo te lo explico? ¿No? Lástima, pero bueno. Esa es la lástima, que es un poco también lo que decías tú, ¿no? Dibujo en mis ratos libres, que es un poco la tragedia de... Yo diría que la gran mayoría. La gran mayoría. A lo mejor hay gente que sí que puede editar un cómic al año, pero tampoco puede vivir de eso. Un corte es regular, pero igualmente tiene que tener pues otras fuentes de ingreso, un trabajo fijo o lo que sea. O lo que sea. Me alegra saber que estás con una obra, no porque no me gusten las obras cortas, pero sí que me apetece una un poco más larga. No voy a decir con más enjundia porque no va de eso, pero sí una obra más larga de Ramos. Pues Así que empezamos a moverla a ver qué pasa. A ver qué pasa, sí. El mundo de la editorial. El mundo de la editorial. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a esta presentación. Y ahora, pues, que nos firme los cómics, ¿no? Que también va de eso, que trabaje un poco. Pues eso, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.